Dato de inflación 1,9% que implica para el gobierno nacional este número. Eduardo Robinson está gentilmente con nosotros. Gracias, Eduardo, por el tiempo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Ezequiel. Muy buenas tardes para vos. Un gusto. ¿Qué significa? Te corro el contexto político, ¿no? Porque hay tanto ruido. Nos vamos a meter en lo estrictamente económico. Eduardo, ¿qué significado tiene este número para el gobierno? Bueno, mira, Ezequiel, por supuesto, en general la inflación estaba dando para la Ujú. mayor parte de las mediciones privadas más o menos en el rango del 1,9 hasta el 2,1%. Con lo cual, desde el punto de vista económico, el gobierno vuelve a exhibir un índice de precios al consumidor que empieza con 1, por más que sea casi 2%, pero empieza con 1. Y a mí me parece que es un dato bastante positivo para el movimiento que tuvo el dólar, que se reflejó básicamente hacia la última parte del mes de julio, pero que impactó más específicamente durante precisamente el mes de agosto, que es el que está reflejando ese 1,9% de inflación mensual durante el mes de agosto, 34% en los últimos 12 meses acumulados y en los primeros 8 meses del año precisamente una inflación del orden del 20%, con lo cual Ezequiel, el gobierno exhibe, al menos por los datos del índice de precios al consumidor, yo te diría que son datos relativamente buenos si uno tiene en cuenta, por supuesto, el desarreglo que había tenido el Claro. gobierno en materia cambiaria, en materia Ujú. monetaria, que termina impactando bastante poco, llamémosle así, muy entre comillas, en los precios. Pero bueno, sigue siendo preocupante, Ezequiel, porque vos habrás percibido lo siguiente, ¿no? Que hay muchos precios que no se están ajustando por inflación. Ujú. Hay otros que están por encima de esa Claro. tasa de inflación y esto es lo que me parece a mí empieza a preocupar, porque bueno, puede decir, a ver, no pasa por la credibilidad del INDEC porque como veíamos va bastante en línea de lo que están las mediciones privadas. Uno puede desconfiar de las mediciones oficiales cuando hay bastante discrepancia entre lo que miden los privados y lo que mide el sector público, pero no es el caso, con lo cual hay cierta credibilidad. Lo que sí se está viendo es que hay mucho comportamiento como, digamos, previo a las elecciones, probablemente de cobertura, y eso entonces está trayendo un poco más de ruido en algunos precios de la economía, ¿no? Claro. Si bien es cierto que la actividad económica viene golpeada, entonces muchas veces cuesta que el comerciante, por ejemplo, bueno, ajuste precios, ¿no? Así que eso es como una especie de barrera. Eduardo, tasas de interés, el encaje, los bancos, digo, hay toda una circunstancia paralela más allá de estos números inflacionarios que en lo económico no logran contenerse, ¿no? Bueno, sí, preocupa mucho el nivel de actividad, Ezequiel. Las tasas de interés, precisamente la contracara de altas tasas de interés, es precisamente un freno en la actividad económica. Una actividad económica que ha empezado a mostrar signos de desaceleración ya a partir del mes de abril-mayo, Ujú. y entonces eso también empieza a ser algo, un dato preocupante. Entonces, si bien la inflación uno lo puede leer como un dato relativamente positivo, dado, digamos, el movimiento que tuvo el dólar en la primera parte, sobre todo del mes de agosto, por otro lado, preocupa esto que vos decís, ¿no? Altas tasas de interés que impactan en la actividad económica porque lo que hacen es precisamente frenar el crédito. Un crédito que sabés que en la economía argentina es bastante escaso, porque prácticamente Argentina, digamos, tiene poca profundidad en lo que tiene que ver con el crédito, pero el crédito que en definitiva sostenía el consumo, las tarjetas de crédito, los préstamos personales, algo muy poquito de créditos prendarios y créditos hipotecarios. Y bueno, toda esta suba de tasas y por supuesto la incertidumbre económica llevan precisamente a un freno en la actividad hasta que se vaya clarificando un poco más el panorama
político, pero también el panorama económico con cuáles van a ser en todo caso las medidas potenciales que pueda tomar el gobierno después del 26 de octubre, ¿no? Claro. Y el otro dato también, Eduardo, es el tema de la acefalía en el consumo, ¿no? La gente ha parado absolutamente el consumo, producto de una crisis muy gravosa, ¿no? En lo profundo. Allí, ¿qué perspectivas tenés? Bueno, mira, sé que el consumo precisamente, vos sabés, representa casi el 70% de la economía en la Argentina, del Producto Bruto Interno, pero más allá del número en sí, el hecho de que esté impactando el consumo y que se vea cierta debilidad en el consumo, bueno, es preocupante porque, a ver, mucha gente que incluso podría, supongamos, podría tomar crédito, etcétera, está esperando porque las tasas están altas, porque está esperando a ver cómo se termina de armar el tablero económico y por lo tanto también el tablero político, si uno quiere. Entonces hay como este comportamiento de esperar y ver qué pasa. Entonces, pero bueno, el problema es que la actividad económica o el calendario electoral lleva un tiempo que no lo ves, Claro. por supuesto, en las góndolas, no lo ves en las decisiones que nosotros tomamos decisiones económicas todos los días, no con el calendario electoral. Y entonces esto es lo que trae cierta zozobra, cierta preocupación, precisamente en la debilidad que pueda tener o si se profundiza la debilidad en la actividad económica. Por supuesto, con esto repercusiones sobre todo en el empleo, que, bueno, puede, digamos, agravar la situación del consumo. Esto es un poco para, no con ánimo, por supuesto, de traer más preocupaciones, y mucho menos, sino lo que pueda derivar en todo caso de un proceso electoral que por ahora está en la Argentina ya corriendo claramente y que va impactando en lo económico, ¿no? Claro, porque uno imagina el factor empleo que mencionabas, Eduardo, la cantidad de gente que ha quedado fuera del circuito económico, la licuación de los salarios, la baja del poder adquisitivo, estas paritarias que el gobierno no autoriza más del 1% en un contexto de una historia de los últimos tiempos muy compleja, con una pérdida de poder adquisitivo. Allí es donde hay una mayoría que no está viendo estos números, ¿no? Exactamente, Ezequiel, y eso es lo que va, como te digo, lo van reflejando en los números de actividad económica, lo van reflejando en los números de consumo, y el problema es, bueno, digamos, cuesta mucho llegar a fin de mes, porque cuando está empezando el mes, ahora estamos justo al 10 de septiembre, bueno, la gente ya empieza, o empezó, mejor dicho, a pagar, bueno, colegios, medicinas prepagas, combustibles, impuestos, tarifas de electricidad, tarifa de gas, bueno, todo esos gastos, que son gastos fijos, llamémosle así, para cualquier familia, cualquier consumidor, claro, reduce mucho luego lo que tiene que ver con qué pasa en los 15 días restantes del mes. Se hace realmente muy largo el mes hasta que, bueno, no te digo nada si tenés Claro. deudas con tarjetas de crédito, con Sí, las ni subas hablar. que han tenido precisamente los intereses, ¿no? Entonces, Mm. es un problema, digamos, todo el endeudamiento que de hecho también, Ezequiel, se va reflejando en indicios digamos, de mora en todo lo que tiene que ver con precisamente los pagos con tarjetas de crédito. Los bancos están bastante preocupados también por esa posibilidad, ¿no? De Claro. que la mora se dispare bastante más, ¿no? Eduardo, gracias por el tiempo como siempre. Por favor, el gusto es mío, Ezequiel, será hasta otro momento, que tengas una excelente tarde, ¿eh? Adiós. Muchas gracias.